Buenos días, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Aparte de que es un día especial porque en el calendario de nuestro país celebramos el Día de la Madre, también es el Día del Señor, ¿verdad? Venimos a celebrarle con gozo y alegría. Felicidades a todas las madres que están presentes, aquellas también que están ausentes o que nos están viendo por la plataforma de Zoom. Estamos gozosos en el Señor, que nos da ese privilegio de poder tener una madre que nos trajo a este mundo siendo instrumento del Dios vivo. Vamos a pasar ahora con esa misma reverencia a orar para dedicar esta palabra al Señor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por todos estos tiempos especiales que hemos tenido, Señor. Te pedimos también que tu palabra pueda hacer en nosotros, Señor, lo que tú has propuesto en este día. Te agradecemos por todo lo que has hecho. En nombre de Cristo, amén y amén. Antes de iniciar, quiero saber si tenemos visitas por primera vez, por segunda vez, que puedan levantar su mano ahí. Si no, todos somos de casa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Tenemos visitas, bienvenida. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Siempre, ¿verdad? Recibirles aquí en la casa del Señor. Vamos a tener dos momentos, como lo mencionó el hermano Juan Ramón, lo que es la palabra del Señor y la Santa Cena. Acompáñenme entonces, amado hermano, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Hoy nuestro tema es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero precioso que nos habla la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. Lo dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El pueblo de Israel, amados hermanos, vivía bajo la opresión del Imperio Romano. Para ese entonces, ellos esperaban con ansias a un libertador, a un Mesías poderoso, aquel que podía derrotar a todos sus enemigos, para que restaurara la gloria de esa nación. Este era el pensamiento humano del pueblo de Israel. Esperaban un gran líder político, carismático, que derrotara a todos sus enemigos. Pero verdaderamente ese no era el pensamiento de Dios, porque los pensamientos nuestros no son los de Dios muchas veces. Dios envió algo diferente, y vemos aquí, en esto que nos narra en estos versículos, el testimonio de Juan, un pasaje que nos transporta a nosotros crucialmente a esa historia de la humanidad, señalando a Jesús, quien era el Cordero que debía venir. Es un testimonio fidedigno de Juan, poderoso, acerca del Mesías, de ese Cordero sacrificial, perfecto, sin mancha alguna, el cual iba a venir por cada uno de nosotros a derramar su sangre en la cruz del Calvario. También Pablo nos menciona algo al respecto. Vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Porque la predicación de ellos era acerca de Jesucristo, aquel que vino, derramó su sangre por cada uno de nosotros, por el cual fuimos limpios de todo pecado. Primera de Timoteo 1:15. Nos dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. No vino a rescatar al pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud romana, sino de aquella maldad, de aquella caída del pecado desde Adán y Eva, del pecado mismo que nos ha tenido a nosotros esclavizados en eso.
Jesucristo vino con una misión a restaurar esa relación que nosotros habíamos roto con Dios mismo, con Dios Padre, el Dios verdadero. Y eso solo se puede hacer por medio de la fe en el Hijo de Dios. En toda la historia de la humanidad, amados hermanos, Jesús es la persona esperada, de quienes los antiguos profetas, y usted lo puede ver, lo puede leer, habían hablado de él. Él es la aparición en este mundo. No era Julio César, ni Napoleón Bonaparte, que eran militares, armados y conocían muchas de estas cosas. No, era Jesús, el escogido, el Hijo de Dios, a quien Dios mismo puso en este mundo para que nosotros fuéramos salvos. Se está presentando al Hijo de Dios. Es el testimonio de Juan. Pero veamos cada una de las partes, ese testimonio de Juan. Dice que los sacerdotes y levitas le fueron a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Juan? ¿Eres aquel a la cual nos había dicho los antiguos profetas? ¿Eres tú? Mire lo que contesta Juan. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Yo no lo soy. Es que os temían a Juan. ¿Por qué lo hacían? Porque Juan predicaba el Evangelio. Predicaba de Cristo, del Mesías que iba a venir, acerca de aquel que iba a ser presentado, que era mayor que él. Por eso en estos versículos notamos una serie de preguntas que los religiosos de esa época enviaron a preguntar a Juan. Querían saber quién era ese hombre que predicaba y bautizaba en el desierto. Había algo inusual en él. Vaya conmigo al versículo 19, siempre de Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen si eres el Mesías o el Cristo. Pero Juan con firmeza dijo, no lo soy. Ante esa negativa continuaron insistiendo ellos. Usted se fija ahí. Eres Elías, eres el profeta. Pero una vez más Juan negó ser cualquiera de ellos. Su respuesta fue clara, amados hermanos, contundente, firme. Y si leemos con atención, también fue profundamente con humildad. Porque Juan pudo haberse creído Jesús. Pudo haber dicho, sí, yo soy el enviado. Yo soy el Mesías, a quienes ustedes miran delante de sus ojos. Pero Juan conocía su propósito en esta tierra. Así cada uno de nosotros tenemos que conocer nuestro propósito en esta tierra. ¿Por qué Dios nos tiene aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios que las Escrituras nos muestran? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Quién dijo Juan que era él? Solo soy una voz que clama en el desierto preparando el camino. Los evangelios identifican a Juan como el cumplimiento de las profecías de Isaías, aclarando ese propósito. No atrae la atención hacia él mismo. No se da el primer lugar. Engrandece el nombre de Cristo. Engrandece al Hijo. Aquel el cual él lo va a ver. Del cual él no es digno ni desatar el calzado de sus pies. Isaías 40 del 2 a 3 nos habla acerca de esto. Isaías 40 del 2 al 3. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso era Juan, llamado a poder preparar el camino para el Mesías. Entonces, amada iglesia, estos primeros capítulos nos muestran el papel de Juan como testigo fundamental, cumpliendo lo que el Antiguo Testamento había dicho, inspirado por Dios. Juan daba testimonio acerca del Hijo, aquel, porque él no era la luz era Cristo. Ese era el propósito, proclamar esa luz. Mostrar al mundo visiblemente al Dios que antes era invisible en la persona del Señor Jesucristo.
Juan 1 del 4 al 5. Nos dice la palabra del Señor: en él, hablando de Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted y yo somos llamados a hacer luz en este mundo. Usted y yo somos llamados a llevar esa luz que es Cristo, el cual ha resplandecido en cada uno de nosotros. Jesucristo sabía cuál era su misión en su primer advenimiento a esta tierra: cumplir el propósito del Padre en obediencia a Él. La misión divina que tenía, no se desenfocó por ningún momento acerca de esa misión. Igual Juan. Juan no se desenfocó, no dijo, no, yo tengo que ser el Mesías. Él conocía su misión, sabía lo que tenía que hacer, cuál era su propósito. No era hacer bienes materiales, no era hacerse famoso, sino cumplir la misión por la cual él había nacido en esta tierra. ¿Cuántas veces nosotros estamos cumpliendo la misión por la cual hemos nacido en esta tierra? Dios nos ha traído a este mundo con una misión, con un propósito: proclamar las buenas nuevas de salvación. Mire lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no solo enseñó que existió antes de venir al mundo, sino que ha existido desde la eternidad. Es fundamental comprender para cada uno de nosotros estas verdades. Amado hermano, es que los sacerdotes eran responsables del culto en el templo, especialmente los sacrificios y las enseñanzas de la ley. Los levitas, por su parte, asistían a los sacerdotes, enseñaban y cuidaban los aspectos prácticos de todo el culto. Este grupo clave fue enviado a Juan para preguntarle: ¿quién eres tú? Era una religión élite la que estaba ahí preguntándole a Juan, a esos fariseos y principales sacerdotes. Porque ellos sabían que practicaban y conocían la ley, las ceremonias rigurosamente. ¿Por qué ellos estaban tan preocupados por eso? Porque el mensaje de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías de Juan atraía multitudes al río Jordán para ser bautizadas. Generaba un gran impacto y desesperación y curiosidad en algunos, y interés que hablaban acerca de eso. Juan 1 del 20 al 21, ¿qué nos sigue diciendo? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué respondió? No. Es que insistían ellos. Son como 7 preguntas las que le hacen a Juan ahí, insistiendo. ¿Eres tú? ¿Eres el Cristo? Vemos esos líderes religiosos inquietos, interrogando a Juan, preguntándole. Es que en aquella época la expectativa mesiánica era tan alta, amados hermanos. Como ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, andaban buscando un líder poderoso que los rescatara de todo eso. Y en Juan ellos miraban eso. Con sus propios ojos humanos estaban viendo a Juan que los podía liberar. Pero no era así. No era de esa forma en la cual el Señor iba a darles libertad, porque ellos estaban buscando bajo sus propias opiniones. Mateo 11 del 10 al 14.
Sin embargo, Jesús más tarde afirma que Juan cumplió con una profecía en Malaquías 4:5. Miren lo que dice Mateo 11 del 10 al 14. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Por eso dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos, ¿qué sufre? Violencia, amados hermanos. A usted lo van a rechazar por el amor que le tiene al Señor. A Juan le volaron la cabeza después. Pero cumplió su misión, cumplió su propósito en esta tierra. ¿Eres el profeta?, le dicen, le preguntaron, a lo que Juan respondió, no. ¿Se imagina lo frustrado que estaban estos hombres? Es que querían salir del dominio del Imperio Romano. Estaban frustrados definitivamente, desilusionados. Así que después de recibir esa serie de negativas a cada pregunta, los líderes religiosos le exigen una respuesta clara a Juan. Aclararnos este tema. Queremos saber quién eres al final. Versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y ahí está la respuesta de Juan. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El enfoque de Juan no estaba en sí mismo, sino en su misión, preparar el camino para Cristo. Su propósito era claro, amados hermanos. No se trataba de él, de lo que hacía. Es curioso que lo hiciera en el desierto, un lugar donde no había nada. Lo que había era calor, frío por la noche. Imagínese usted un lugar así. Si en este momento no soportamos la calor. Pero todo eso no lo detuvo a Juan. No lo detuvo. Jesús es el verbo hecho carne. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor tomó la naturaleza humana a fin de salvarnos a nosotros los pecadores. Sufrió en cuerpo propio, un cuerpo preparado desde antes de que Él viniera a este mundo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2 del 5 al 8. Vaya conmigo a esa cita. Filipenses 2 del 5 al 8. Jesucristo viniendo a este mundo como el Cordero inmolado que quita el pecado, mantuvo su condición divina también, anunciado por los profetas. Haya pues, dice el apóstol, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Si nuestro Señor se humilló, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? ¿Cuánto más nosotros buscar humillarnos delante de su presencia? Buscar reconciliarnos muchas veces con los problemas o dificultades que tengamos o con aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor nos manda a nosotros a que imitemos como fue Él, humilde. Por eso Juan el Bautista dice,
Yo solo soy la voz que clama en el desierto, nada más. Yo soy esa voz, nada más. Precisamente en un lugar sin ruido, sin distracciones, sin aquellos religiosos, Dios escogió hablar a Juan, predicar ahí, lejos del templo, donde estaban todos aquellos religiosos y aquellas costumbres. Literalmente ministraba en ese desierto, en el desierto de Judea, algún clima seco. Allí ministraba Juan. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos que pasar ese desierto? ¿Cuántas veces el Señor nos lleva allí? Porque es un lugar donde el Señor nos prepara, trata con nuestros corazones, trata con nuestras vidas para transformarnos y ser mejor para Él. Tenemos que pasar todas esas dificultades aunque no queramos. El Señor tiene que pasarnos por ahí porque nos ama. Con amor eterno nos ha amado, dice la palabra. Dios levantó esa voz en el desierto para llamar al arrepentimiento y preparar el camino para su Hijo Jesucristo. Una vez más estaban frustrados aquellos, porque Juan les había dicho, yo soy la voz de uno de que clama en el desierto, nada más. Y aquellos habían sido enviados por los fariseos. Frustrados vuelven a decir y insisten. Y le preguntaron y le dijeron, versículo 25, ¿por qué pues bautizas tú? ¿No eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Seguían insistiendo ellos, buscando cómo hacer caer a Juan. Buscando la forma de una forma o de otra, nos va a decir quién es. Pero Juan, con ese llamado radical que tenía, yo solo preparo el camino para el Mesías. Juan predicaba en el desierto invitando al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de pecados. Por eso Juan le responde, yo bautizo con agua, del versículo 26 al 27. Mas en medio de vosotros, les dice, está uno a quien vosotros no conocéis. Si usted se fija, amados hermanos, todavía no menciona al Mesías. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo no soy digno ni desatar la correa del calzado. Así Juan cumple su misión, disminuir él y preparar el camino para el verdadero Mesías. Juan solo era esa voz que clama y preparaba el camino, el lugar. ¿Qué voces somos nosotros, amados hermanos? ¿Somos la voz de Dios para aquellos que necesitan el Evangelio? Tenemos que ser la voz de Dios. Para los judíos religiosos y sus costumbres, creer en lo que Juan les decía no era fácil, porque ellos sabían los escritos del Antiguo Testamento. Pero si no creían en Juan, mucho menos en el Señor Jesucristo, porque estaban ciegos, muertos espiritualmente. Mire lo que les dijo en una ocasión el Señor Jesucristo, Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, les dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaban aferrados a sus tradiciones y su religiosidad. Los tenía ciegos. Por eso Jesús, en muchas ocasiones, no solo en esa, y usted lo puede ver en los evangelios, confrontaba a los fariseos, a los escribas. Ustedes no creen en mí. No creen en el testimonio. Es interesante entonces, amados hermanos,
que Dios haya levantado a Juan en el desierto? Un lugar donde no habían templos, no habían aplausos, no era un lugar prestigioso para él. Fue allí donde el Señor comenzó a hablar, a dar el mensaje. Porque allí es donde el Señor nos lleva muchas veces para que reconozcamos quiénes somos delante de Él. Nos lleva al desierto. No nos abandona, pero nos lleva a ese lugar. Para que al salir de ahí usted vea la gloria de Dios, vea el poder de Dios manifestado en usted y en su familia. ¿Cuántos han pasado ese desierto? Todos. De una forma o de otra hemos pasado el desierto. Aquel lugar silencioso, solitario, en el cual usted está con Dios, en el cual aunque usted no entienda aquellas situaciones, sabe que Dios está ahí. Eso era para Juan también, prepararlo. No era la plataforma donde estaba él. Dios lo preparó. Vivimos una época, amados hermanos, donde muchos buscan exaltación personal. Juan nos da un gran ejemplo aquí. Dios lo utiliza para darnos este ejemplo a nosotros. ¿Quiénes somos? Hoy en día muchos viven con el reconozcan lo que hago. El yo. Es doloroso ver todas estas cosas. Dios nos trae al desierto para que aprendamos a vivir en comunión con Él. Es una lucha que enfrentamos día a día, usted y yo. Porque todos deseamos ser aplaudidos, que nos den una palmadita, que eleven nuestro ego. Pero tenemos que morir a nosotros para que el Señor sea glorificado. Así como Juan exaltó a Cristo en medio de ese lugar vacío. Juan 3:30. Es necesario, dice la palabra, que Él crezca, pero que yo mengüe. Es revelador, amados hermanos, que el protagonismo de Juan desaparece por completo. Porque su propósito no era quedar él allí, sino cumplir el objetivo de las Escrituras, señalar a Cristo. Versículo 29 al 31. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene uno que es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo no le conocí, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en aguas. He allí, les está diciendo: miren, identifiquen, Él es. Hermanos, ellos pensaban que alguien iba a venir en un caballo, con espada, con corona. Así esperaban ellos. Esa era la impresión que tenían. Esa era la ilusión en su mente. Ahora Juan presenta al Cordero de Dios que descendió del cielo a este mundo. Porque Juan dio testimonio de estas cosas. Todo esto estaba abriendo el camino ya preparado para el Mesías. ¿A quién esperamos nosotros, amados hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dio la vida por nosotros. Al que fue a la cruz en obediencia a su Padre. El Cordero de Dios, a quien acababa de señalar Juan, dice, no solo es mayor que Él, sino que es eterno.
Es impresionante. No solo es mayor que yo, dice Juan, sino que Él ha sido por la eternidad, desde la eternidad. Él es eterno, nacido en Belén, hijo de un carpintero. ¿Usted cree que no era conocido Jesús ahí? Sí, era conocido. Era conocido. Es como si yo voy a su comunidad, a donde usted vive, y pregunto por usted, creo que lo conocen los vecinos, ¿verdad? Ah, sí, es el fulano de tal. Jesús era conocido. Pero ahí se manifestó la gloria de Dios al presentarlo a Él. Entonces por eso ellos dijeron, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Pero es que a veces nosotros tenemos pensamientos diferentes a los de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la ofrenda de un cordero, todas con una función distinta, pero todas señalan la misma verdad. Jesús es el cumplimiento perfecto de cada una de ellas. Hebreos 10:5. Jesucristo conocía su misión desde que fue presentado. Desde mucho antes, Él tenía conocimiento de estas cosas. Juan resalta la preexistencia de Cristo, quien es mayor y superior a todas las cosas. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En este texto nos prepara para captar el peso profundo de la declaración de Juan. Este es el Cordero de Dios para el perdón total de pecados. Ya no es un perdón temporal, como en el tiempo antiguo. La promesa cumplida del Padre para que fuéramos reconciliados con Él. Hermano, no solo fueron palabras simples y sencillas, sin sentido alguno, que se iban a olvidar así nomás. Juan estaba mencionando la profundidad de esto. Nos lleva a pensar que todo estaba en el plan de Dios, ese plan eterno, divino, de su Hijo unigénito, el sacrificio vivo de Cristo para salvarnos de nuestros pecados, para derrotar el último enemigo, la muerte. Fuimos rescatados por el Cordero de Dios inmolado. Han expiado nuestros pecados, aunque muchos le han negado. Pero la gracia de Dios puede alcanzarles este día, porque su gracia todavía es vigente. Mientras respiremos, mientras tengamos vida, tenemos esperanza, amados hermanos. Todo ser humano tiene esperanza en el Señor Jesucristo. Podemos perdonar, podemos amar. El Señor nos ha dado esa oportunidad todavía a cada uno de nosotros. El Cordero de Dios. Solo de Él depende todo. Nuestra dependencia es de Dios mismo. Nuestra salvación no vino por ningún profeta, por ningún apóstol o por ningún hombre alguno en el pasado, en el presente, sino por medio de Jesucristo. Por medio de Él, a quien menospreciaron. ¿Quién podía dar un 5 por nosotros, amados hermanos? ¿Quién? Nadie. Es que éramos malos, soberbios, mentirosos. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó y nos tiene en este lugar, amén. No perfectos, pero nos va transformando día con día.
mientras entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Él. Este es el lugar perfecto que usted vino este día. Usted pudo haber estado en otro lugar. Pero este es el lugar perfecto. Poder escuchar la palabra de Dios. Poder atesorarla en su corazón. Y el cielo lo confirma, dice el versículo 32 al 34. Siempre lo que estamos hablando acerca del testimonio de Juan. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero al que me envió a bautizar con aguas, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso privilegio tuvo Juan de ver al Mesías! Qué hermoso, hermanos. Poder ver al Salvador del mundo. Antes de ser decapitado, tuvo el privilegio de ver al Mesías. Nosotros tendremos el privilegio de verlo también. Amén. Y esa es nuestra esperanza, que un día estaremos con Él. Y aquellos que han partido también estarán con Él. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. Esa es la forma en que Dios confirmó bajo el testimonio de Juan del Padre, enviando su Espíritu Santo como forma de paloma. Afirmó al Hijo, confirmó quién era. Es el cumplimiento de la palabra. Esa gran voz que clamó en el desierto y preparó el camino, estaba viendo al Hijo de Dios. Ahora ese Cordero precioso tiene que recibir adoración de nosotros, de parte nuestra. Porque Él reina y volverá porque lo ha prometido a esta tierra. El título del Cordero ya no representa debilidad, sino triunfo. El Cordero que venció la muerte, venció el pecado. Gloria a Dios por eso. Porque es al Cordero que nosotros adoramos y exaltamos. Es que para el mundo era una derrota ver a Cristo Jesús en la cruz. Ya todo acabó. Pero Él resucitó al tercer día. Y nos dio la victoria sobre todos nuestros enemigos. El Cordero no solo venció el pecado y la muerte, sino también al mismo Satanás. La cruz no fue el fin definitivo, sino solo el camino para la corona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1, 17 al 18. Este es el mismo Cordero que nos dice aquí en Juan. Apocalipsis 1, 17 al 18. Dice: no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué precioso, amados hermanos. ¿No se goza usted con esa palabra? Lo que nosotros era imposible hacer, Cristo lo hizo. Vivamos centrados en Cristo, siguiendo el ejemplo de Juan, buscando ese propósito para glorificar a Dios. Es crucial entonces predicar el Evangelio en todo tiempo acerca de este Cordero inmolado. Esa es la buenas nuevas de hoy en día, las buenas de salvación. El perdón eterno y la vida eterna que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros.
Tenemos que alegrarnos y gozarnos cada día en los problemas, en las dificultades, en todo momento, porque el Señor es fiel y verdadero y cumplirá sus promesas para cada uno de nosotros. Que nuestra fe no decaiga, sino que estemos firmes en Él. Esto nos desafía a que preparemos cada día nuestro camino delante del Señor, que miremos nuestras sendas y caminemos junto a Él. Que no nos desviemos a izquierda o a derecha por las situaciones de la vida. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Que en el Señor encontraremos esa paz y esa seguridad. Porque digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, amados hermanos. Vamos a pasar al siguiente momento. Nuestra Santa Cena del Señor, siempre con esa actitud de reverencia que usted ha tenido el día de hoy en todo este culto. Pueden pasar los hermanos del coro, por favor. Y ahí donde se encuentra usted, cierre sus ojos, incline su rostro y medite en esta palabra. Medite en lo que el Señor ha hecho en su corazón, en su vida, en su familia, en su negocio, en todo lo que usted hace. Démosle gloria siempre al Señor. Por toda la eternidad se la merece Él. Nosotros no somos merecedores de nada. Solo Él. La Santa Cena del Señor nos prepara, amados hermanos, para hacer ese autoexamen de conciencia en arrepentimiento. Para que recibamos el arrepentimiento total de nuestros pecados. Nos permite anunciar al Señor Jesucristo, porque le pertenecemos a Él, que nos compró con su sangre preciosa. Nos recuerda que Él está vivo y que regresará por su iglesia, una iglesia pura, sin manchas, sin arruga alguna. Por eso debemos de tomarla con mucho discernimiento, porque hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. Es apropiada para aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. No es para los niños, porque ellos no tienen discernimiento de esto. Mientras entonamos un himno, medita ahí en donde se encuentra. Pónganse en pie, amados hermanos. Por
sangre Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame tu sangre Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Con sus elementos en mano, amados hermanos, vamos a dar lectura a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Siguiendo la lectura, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos el vino. Para finalizar esta lectura, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El propósito, amados hermanos, es conectarnos con la muerte, resurrección y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este precioso momento que hemos tenido de comunión como hermanos. Te pedimos siempre las fuerzas para seguir adelante. Que nuestra fe no decaiga, sino que nuestros ojos estén puestos en ti, que eres el consumidor de nuestra fe. Gracias te damos, Señor, por cada familia, por cada hogar, por cada niño, Señor, por cada joven, por cada adulto. Porque tú, Señor, en tu voluntad y en tu gracia los tienes aquí. Te pedimos por todos aquellos que no pudieron venir, Señor, también, guárdales y protégeles. Gracias por esta iglesia, Señor. Ayúdanos a mantener esta unión y esta comunión como hermanos, a amarnos, a demostrar tu gran amor, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y que el mundo sepa, Señor, que somos luz en medio de las tinieblas, para gloria y honra tuya, en los méritos de Cristo. Amén